Después de comprobar el poder histórico y presente de la prensa, pasamos ahora a los nuevos sistemas y métodos de comunicación, y lo hacemos de la mano de su máximo responsable, que es Javier Pantoja, jefe de área de desarrollo digital del Museo del Prado. Él estudia Historia del Arte en la Universidad de Granada y un máster en Gestión Cultural de la Fundación Ortega y Gasset, y se especializa en Comunicación Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Como digo, ahora responsable de este departamento, y todo el mérito que tiene es que es un departamento evidentemente joven y al que lógicamente se le asignan recursos de espacio, pero a pesar de eso está aquí desde el 2008 y coordina tanto la web como diversos proyectos, como el proyecto Obras Maestras del Prado en Google Earth, también las apps como el titulado Second Canvas, también la plataforma iTunes U, donde se han publicado las conferencias y las charlas desde los años 80, y se ocupa igualmente del desarrollo del contenido de vídeos en el museo, en sus diferentes canales, y de la gestión de su presencia en las redes sociales. Es decir, que son, como digo, muchas las actividades a las que tiene que dedicarse, y eso es lo que nos va a explicar ahora en una conferencia que se titula Evolución de la identidad digital del Museo del Prado. Gracias. Bien, buenas tardes ya a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Nuria de Miguel, a Gema, a la Fundación Amigos del Museo del Prado, su invitación a participar en este curso. A Inés Cobos también. Inés Cobos fue mi primera jefa hace muchísimos años y, bueno, nunca se lo he agradecido. Fue la primera que me dio la oportunidad de trabajar. No trabajábamos aquí y muchas gracias, Inés. Y, bueno, aprendí mucho de ella. Y, bueno, a todo el equipo de la Fundación, ¿no? que es un placer trabajar con ellos y compartir la responsabilidad de comunicar en el Museo del Prado. También me gustaría agradecer al director del museo, a Miguel Zugaza, su insistencia en que participara en este curso, su interés por hacernos y haceros ver la importancia de la comunicación digital en el Museo del Prado, y también al director del propio curso, a Francisco Calvo Serrayer, por su inclusión en el mismo. Bien, me gustaría empezar con, bueno, pues leyendo un poco el título del curso, ¿no? Comunicar el arte, nuevas estrategias para la difusión de museos. Y también el título de mi propia conferencia del website Prado Online, Evolución de la identidad digital del Museo Nacional del Prado. Hay términos que son importantes y que son relevantes a la hora de afrontar una conferencia como esta, y que siempre vamos a tener en el sustrato, ¿no? Durante toda esta hora, ¿no? Comunicación, difusión, estrategia, evolución online e identidad digital. Como ha explicado antes Nuria, mi trabajo en el Museo del Prado durante estos años ha consistido principalmente en trasladar el valor o los valores que tiene el Prado a la sociedad, como decía antes Javier Portús, ¿no? Mediante canales digitales. Quizás lo más complicado de ese trabajo, de trabajar en comunicación, es que trabajamos con conceptos como intangibles. Como intangibles son complejos a la hora de afrontarlos y a la hora de trabajar con ellos. Un restaurador trabaja con un objeto, un conservador trabaja con libros, con archivos, los gestores o la gente de administración trabaja con formularios, con resultados de cuentas. En comunicación se trabaja con intangibles. Un intangible es algo que, bueno, está en ti, está en el público y está en el inconsciente colectivo. Utilizaré mucho la palabra inconsciente colectivo, es una palabra que me gusta mucho, pero por no hablar de opinión pública, por no hablar de, llámenlo como quieran. Sé que hay muchas diferenciaciones en el punto de vista y muchas connotaciones, pero permítanme que hable de una manera muy general, ¿vale? El esfuerzo de nuestro trabajo en comunicación radica en la labor de mediación. No me gusta mucho la palabra mediación. Si diera esta conferencia en inglés hablaría de mediación, por supuesto. Me gusta más la palabra de traducción. Traducción atendiéndonos al significado etimológico de traducir. Yo casi soy un traductor. Me dedico a llevar algo que está dentro y sacarlo fuera.
y lo que está fuera, hacerlo de alguna manera, traerlo adentro, ¿no? Ese traductere, ¿no? del latín, ¿no? Y entonces el esfuerzo que hacemos es mediar, traducir, entre una institución, una marca tan definida, tan potente, tan sumamente pesada en todos sus aspectos, como es el Museo del Prado, y los lenguajes propios de un entorno digital que está en constante cambio, en constante evolución, y que en estos últimos años supone un proceso de transformación diaria y constante. Entre ese peso de la marca, ese peso de los valores del Prado y esa volatilidad del entorno digital es donde nos movemos. Por supuesto, conservando el valor de la propia institución y, por supuesto, conservando la fuerza y la mutuación constante que tiene el entorno digital. Sobre la identidad digital, me gustaría hacer una pequeña reflexión previa. La identidad digital es la propia identidad de la institución. Hasta hace poco se diferenciaba en grandes instituciones culturales, en grandes museos, la identidad de la institución y la identidad digital. En tanto que, por un lado, iba la identidad institucional, el peso de la colección, el peso de toda la tradición, y por otro lado iba la identidad digital como algo cambiante y voluble, ¿no? Esto no es así. En el mundo ya, en la época en que vivimos, en 2015 ya, la identidad digital es la identidad de la institución. Por eso pongo y permítanme el paréntesis, porque hablo de identidad digital cuando realmente estoy hablando de identidad. No existe una identidad digital diferenciada de la identidad institucional. La identidad para nosotros, para la gente que trabajamos en comunicación, es un problema constante, persistente, diario, que carcome la cabeza, ¿vale? Constantemente, porque es la duda con la que nos enfrentamos día a día en nuestro trabajo. La pregunta que tiene que hacer un comunicador es constante y es diaria, es qué somos, cómo nos ve el público, qué es el Prado realmente, qué somos y cómo nos ven, cómo queremos vernos, somos lo que queremos ser. Estas preguntas que parecen de las preguntas de un adolescente, ¿no? de un niño o de una chica de 15, 16 años, ¿no? Y me parece buena el símil, ¿no? En tanto que un adolescente, por definición etimológica, es aquel que adolece, aquel que carece, aquel que no está completamente formado ni completo, ¿no? En comunicación nunca se está completamente formado ni completo. Siempre hay, por muy claro que tengan las cosas, por muy constante, por mucha estrategia que tengas, estrategia de comunicación, estrategia digital, siempre hay una mutación, siempre hay un cambio, siempre lo que dijiste un día puede ser conveniente decirlo en la semana siguiente o no, o necesita matices. Es esa constante búsqueda de la identidad, es lo que nos define. Claro, como buen adolescente, o al menos adolescente listo, intentamos ser listos en el Prado, hay que aspirar a la madurez, ¿no? Y a tener, evidentemente, una estrategia clara y una estrategia grande tanto de comunicación, ¿no? La pregunta es, ¿qué es el Prado desde el punto de vista de la comunicación? Es decir, porque a partir de esta pregunta es desde donde se crea toda una estrategia de comunicación. Hay cosas que podemos hacer y cosas que no. Si se fijan, ayer estaban aquí presentes la conferencia de Wim Pitjes, del director del Rijksmuseum. Yo estaba ahí sentado, cerca de mi compañero Javier Docampo, que está justamente muy cercano, que luego hablará. Y yo veía la corbata del director del Rijksmuseum y que era como un color asalmonado. Bueno, yo la veía naranja, no sé, porque para mí la identidad del museo, su frescura, su nueva apertura, todo lo que han desarrollado en el eje digital, estaba perfectamente reflejado en cómo el director del Rijksmuseum hizo la conferencia. Fue una conferencia pesada, fue una conferencia agradable, fue una conferencia con un lenguaje directo, un lenguaje claro. Eso es comunicar. Y comunicar ha de ser consistente y coherente. Evidentemente puedes confundirte y puedes un día hacerlo bien, un día hacerlo regular, un día a veces no llegar al público que quieres, pero hay que ser consistente y coherente con la imagen de la institución y con lo que eres, ¿no? Para comunicar bien
hay que saber no solo lo que eres, ni lo que quiero ser, sino también lo que los otros, y con esto cuando hablo de los otros, hablo de todo lo que no seas tú, como comunicador, lo que los otros esperan de ti y la imagen que tienen de ti. Y no puedes traicionar a esa imagen. Puedes ir con el tiempo modulando esa imagen. Javier Portús ha explicado toda la modulación en prensa que ha habido de la relación del prensa con el Prado y Prado con la prensa. Ha sido una decantación de años, iba permeando con los años, ¿no? hasta la llegada a la situación actual. Pero no puedes traicionar la imagen que tienes. Por eso muchas veces hay como pequeñas distensiones entre lo que un museo proyecta y lo que la sociedad espera de él, o lo que una institución cultural realiza y lo que la sociedad espera de ella, ¿no? El comunicador tiene que tener muy claro qué piensa la sociedad que es, y a partir de que es tu sustitución. Y a partir de eso, montar una estrategia y tener muy claro hacia dónde llevarla. Y hacer unos cambios, si no disruptivos, sí al menos progresivos. Y si hay que hacer una disrupción y cambiar completamente una línea de comunicación, tener muy claro por qué se hace y analizar muy bien la importancia y las consecuencias de ese cambio tan directo. Museo Nacional del Prado. Siempre cuando doy una conferencia sobre comunicación, no doy muchas, la verdad, me cuesta mucho hablar en público, soy más de hablar a las redes, ¿no? Siempre pongo este logo tan enorme. Y pongo este logo para que lo miren bien y tengan conciencia del peso que tiene la marca sobre los hombros de los comunicadores que trabajamos en el Museo del Prado. Y no sobre los hombros de los comunicadores, sino desde el primer vigilante hasta el último director. Todo comunica, todo comunica. Si un director hace una declaración mala en prensa, comunica. Si un vigilante le dice a un niño y le grita, no toques ese cuadro, comunica. Todo comunica. La comunicación no es un trabajo solo de un área de comunicación, es una labor de toda una institución. Hay que tener claro eso, porque si no, faltaremos a un principio básico que es este, todo comunica. Está a tamaño suficiente, ¿verdad? Se lee, ¿no? Bueno, mañana mis compañeros Miquel Garay y Fernando Gutiérrez hablarán de cómo se construye una marca y una identidad desde un punto de vista gráfico. Este no es mi trabajo, por supuesto, pero me sirve para lo que quiero transmitir. Me hubiera gustado poner el logo aún más grande, que les sobrepasara, pero bueno, me puede un poco como el marco, ¿no? y el pudor, ¿no? Pero es representativo del peso de trabajar en una institución como esta. Es de que las personas que gestionamos la identidad digital del Museo del Prado y su comunicación supone una enorme responsabilidad. Una enorme responsabilidad no solo hacia nosotros, sino también hacia la sociedad. Hay que ser conscientes, si trabajan en otras instituciones, de esa responsabilidad y tenerla muy presente diariamente. Es, por supuesto, un enorme peso, también es una gran liberación, un gran honor, si quieren llamarlo así, trabajar aquí, por supuesto, pero contengan en su mente que trabajamos, por supuesto, con un inconsciente colectivo. Todas las personas que están aquí tienen una imagen del Prado en su cabeza, todas. Todas visitaron el Prado cuando fueron pequeños o cuando fueron adultos, todas tienen un cuadro preferido, todas se acuerdan de esa visita, todas de esa conferencia a la que asistió, todos recuerdan a su profesor en el colegio explicando las lanzas, perdón. Todos tienen una imagen. Trabajamos con esa imagen y no podemos traicionar a esa imagen. Podemos evolucionar, pero hay que ir modulando esa comunicación. Es una gran responsabilidad y permítanme que cite a un personaje fundamental de la cultura del siglo XX, Spiderman. O Spiderman, ¿no? Si tienen cultura anglosajona, ¿no? Spiderman, todo el arco narrativo del cómic de Spiderman se resume en una cosa. Un gran poder supone una gran responsabilidad. Yo tengo un superpoder, por así decirlo. Yo llevo la identidad digital del Museo del Prado, la he llevado hasta ahora, pero no deja de ser esa fuerza, ese poder, y tengo muchos compañeros fuera del museo, no envidiosos, pero sí como, bueno, sois el Prado, soy una institución pionera, fundamental de la cultura española y tal. Es un gran poder, pero implica una gran responsabilidad. Si lo haces bien, la gente esperará que lo hagas bien, eres el Prado. Si lo haces mal, la gente se te echará encima. Se le permite
a museos pequeños faltaría más, a instituciones culturales pequeñas a equivocarse. Al Prado no. Es así. Y con esa responsabilidad vivimos. Y con esa responsabilidad trabajamos. Por eso, cuando ponemos un tuit y en Twitter y cometemos una falta de ortografía, o una rata, no sé, le puedes dar la B o la D, ¿no? Tenemos 12 replies en el momento diciendo que el Prado lo está haciendo mal. Cuando opinamos o decimos lo que opinamos sobre lo que una ficha de obra sobre el 13 de mayo, el 12 de mayo, hay opiniones de personas que no están de acuerdo con la visión del Prado sobre el 2 de mayo y el 13 de mayo. Quieren o más momento afrancesado o más momento españolista, no sé cómo quieran llamarlo. El Prado tiene esa bipolaridad. Trabajar aquí tiene el punto de decir, bueno, todo lo que se hace tiene una grandísima difusión, ya nos encargamos nosotros de que se tenga, pero ya la propia marca, el propio peso nos ayuda, por supuesto, pero también pues, en un lado de la balanza, esa capacidad, ¿no?, de difundir y de comunicar, y por otro lado, esa gran responsabilidad. Si lo haces mal, la reflexión, y pasa con todos los museos grandes, con todos los grandes museos a nivel internacional, o sea, el Tate, Rijksmuseum, National Gallery. Miren la prensa y verán cómo cuando lo hacen bien, bien, es lo que tienen que hacer, cuando lo hacen mal, muy mal. No hay casi punto medio, ¿vale? Para no sufrir, y sufrir en nuestro trabajo, es necesaria una estrategia, y una estrategia de comunicación y de comunicación digital. Porque, como pueden suponer, nuestro trabajo implica una batalla diaria, una lucha constante, y hay que definir de una manera muy clara, pues eso, el arte de la guerra, el Sun Tzu. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu entorno? ¿Quiénes son tus aliados? ¿Dónde están tus fortalezas? ¿Dónde están sus debilidades? Una estrategia de comunicación, ¿no? Es un curso complicado y no podemos entrar muy en profundidad en los conceptos, pero sí que hay que definir claramente una estrategia. La estrategia digital, como os decía, parte de cómo llevar a cabo una batalla diaria, ¿no? Y parte principalmente de un concepto que está al principio del Sun Tzu, él me ha dado por citarles este libro, que es principalmente conoce el terreno donde se desarrolla tu batalla. Es como de las primeras cosas que dice el Sun Tzu, ¿no? Es un libro que sirve para todo, para la vida y para ganar una guerra, ¿no? Y desde el punto de vista filosófico es muy interesante. Pero primero, entérate dónde tienes que batallar. Y después modula tus fuerzas, ve las fuerzas del enemigo, modula tus debilidades, ve las debilidades del enemigo. No estoy haciendo una confrontación directa entre lo de dentro y lo de fuera, al contrario. Es más un fluir, pero tienes que saber en qué posición ocupas. No deja de ser un dispositivo la comunicación. Para tener claro un entorno, y sobre todo en comunicación digital, me parece importante, y ayer el profesor Calvo Serrayer lo explicaba, seguramente Javier Portusa ha dado algún matiz, saber y partir de ese contexto de dónde estamos y en qué nos movemos, si haces comunicación digital, si llevas una cuenta en Twitter, si llevas una cuenta en YouTube, si por lo que sea haces una nueva web, como es nuestro caso. Hay que saber muy claro de dónde viene todo lo que se dice, todo ese run constante de gurú en redes sociales, de gurús en web. Esto se hace, la comunicación en Twitter se tiene que llevar así, la comunicación en Facebook se tiene que llevar así, ¿no? Me gustaría citar muy rápidamente, para no ser muy pesado, el contexto de ideas donde nos movemos, tanto desde el punto de vista de institucional, de comunicación institucional, como tanto desde el punto de vista digital. Me gustaría citar, por supuesto, a Walter James Benjamin, su obra, la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, ¿no? Esta obra se escribió, el otro día lo revisaba, en 1936. Y bueno, ayer creo que hubo
una pregunta de un profesor universitario sobre qué pasa con el concepto de aura, ¿no?, de la obra, del objeto, cuando se está constantemente, por parte de las redes sociales o de las webs, constantemente mostrando la imagen. ¿Dónde queda ese aura casi misteriosa, casi religiosa, ¿no?, que tiene una obra de arte? Bueno, Benjamin en 1936 casi lo define, casi lo resuelve, ¿vale? 1936, insisto. Y argumenta una cosa que es como muy compleja de entender y con la que constantemente luchamos, por supuesto, en los museos, ¿no?, que es que el medio de reproducción, por definición, gana la batalla a lo irrepetible, a lo único, por definición. Pueden estar en contra, podemos estar durante horas discutiendo este tema, no es el motivo de esta conferencia, pero quiero que simplemente podemos estar a favor, pero que vayan permeando las ideas por donde ha venido todo esto, ¿no? También McLuhan, en 1969, ¿no?, La galaxia Gutenberg, un libro conocido por todos, por supuesto, ¿no? La frase mítica, ¿no?, de McLuhan, ¿no?, el medio es el mensaje. Realmente lo que McLuhan dice es que todo mensaje es un medio de interacción, un medio de comunicación, ¿no? De ahí su concepto de aldea global, en tanto que la intercomunicación de mensajes, insisto, en 1969, creo que Internet todavía no estaba ni pensado. La aldea global, la interacción de los mensajes, es lo que permite realmente el medio, ¿no? Permítame, creo que ayer el profesor Calvo lo subrayó, Malraux, su libro, bueno, en 1952, escribe El Museo Imaginario y Malraux tiene una, no sé si exactamente, no recuerdo exactamente si en ese libro o en sus memorias, tiene unas reflexiones maravillosas sobre el hecho de cuando él va a Indochina, recoge se trae para Francia diferentes objetos de la cultura indochina y tal, y los lleva a Francia y a la gente no le gusta lo que ve. Les parece que es poco, que se ha quedado corto. ¿Por qué? Porque cuando él hace las postales para enviarlos antes, para que su exposición tenga presencia y esté bien difundida, la gente ve la obra, ve la imagen en postal y después la ve enfrente, y entre que le molesta al público, que la obra queda como descontextualizada, que todo queda, la gente prefiere las postales. Es una reflexión de 1952, ¿eh? O sea, no estamos hablando de reflexiones del siglo XXI. Por último, dos más. Lyotard, La condición postmoderna. Un libro fundamental para entender todo esto que se ha hablado ahora de las metanarrativas, de la narración, del content manager, del management de contenidos. Esa dislocación o falta de centro en el discurso que constantemente se da en redes sociales viene de casi un texto de 1979, La condición postmoderna, en el que Lyotard se plantea quién tiene la preeminencia del discurso. Una institución tiene la preeminencia del discurso sobre Goya. Lo que contamos sobre Goya es todo lo que se puede contar sobre Goya. Nuestra opinión sobre Goya es todo lo que se puede contar sobre Goya. La opinión de una persona en Twitter sobre el 3 de mayo vale lo mismo que la opinión del Museo del Prado o el contenido que podemos lanzar en Twitter sobre Goya. Es una reflexión que constantemente nos hacemos, diariamente. Porque, claro, mi labor como comunicador de esta institución es que, mi opinión, este museo tiene casi más años que países desarrollados. Dentro de 4 años tenemos 200, ¿no? Tenemos 200 años de estudios sobre nuestras obras, de archivos, de biblioteca, lo explicará perfectamente Javier Docampo en la conferencia de esta tarde. Tenemos una base de datos descomunal, accesible. En mi opinión sobre Goya o del museo vale lo mismo que la opinión de una chica que viene a ver el Prado con su madre con 16 años y la tuitea. Es una reflexión importante y que nos hacemos constantemente. ¿Quién tiene la preeminencia del discurso? Pues en eso estamos. Y las redes sociales empiezan a dar pequeñas pistas sobre quién la tiene, ¿vale? Claro, Lyotard tiene un debate con Habermas, ¿no? Habermas era más del discurso y bueno, es una cosa interesante si les interesa el tema de la filosofía y tal. Y por último me gustaría citar el Club Trade Manifesto, que se escribe en 1999. El Club Trade Manifesto que pone las bases de lo que ahora mismo es Internet. Así de claro. Son 95 tesis o puntos, seguro que los conocéis, gente que trabaja en Internet. Fue escrito por Lavin y Locke y otros. Y es muy interesante ver cómo en 1999 la gente tenía muy claro que a fin de cuentas estamos hablando de transacciones y conversaciones.
está muy enfocado al tema del mercado y al tema de las transacciones en empresas y tal, pero si se lo leen y hacen una reflexión sobre qué es, qué es Internet actualmente, encontrarán muchas pistas y pensarán que estos señores eran unos visionarios de que lo que hubo hace 30 años lo tuvieran tan claro, ¿no? Déjenme leerle la primera tesis de estas 95, ¿no? Los mercados son conversaciones. Se entiende mercado en este caso como transacciones, ¿vale? Y la última, la tesis 95. Estamos despertando y conectándonos, estamos observando, pero no estamos esperando. Me gusta esta reflexión porque, a fin de cuentas, resume lo que hace un rato hablaba con Javier Portús, ¿no? El museo no puede estar esperando. Y si ha esperado muchos años, pues ya no puede. Y porque tenemos aún toda una sociedad que, si no contamos nuestra historia o nuestro cuento o nuestra idea de quién era Goya, que puede ser tan válida o no, como lo que opina cualquier persona sobre Goya, y quien dice Goya dice cualquier tema de su colección, sería, si no estamos en esa conversación, perdemos una oportunidad enorme y otros hablarán sobre nosotros. Y vamos a intentar que si hablamos sobre nosotros, estén en esa conversación, por supuesto. Bien, como les decía antes, para realizar una estrategia digital hay que tener un plan, saber hacia dónde vamos, ¿no? En el año 2013 se publica el Plan de Actuación Plurianual del Museo, ¿no? 2013-2016, ¿no? En este plan de actuación se definen los grandes programas de actuación que va a haber durante estos años, que son 5, hay que centrarse en pocas cosas, pero importantes, ¿no? El quinto punto, el quinto plan, era Prado Online, en el que se enumeran las aportaciones a desarrollar en los años citados por parte del museo desde el punto de vista digital. Antes de este plan, evidentemente había publicado una web, esta web se llevaba desde servicio web perteneciente al área de comunicación, pero no había había una estrategia que subyacía dentro de la organización del museo, pero no estaba publicada y no estaba bien claramente definida. La intención de este plan era muy clara. Era, por un lado, hacer públicos nuestros objetivos y, por el otro lado, permearlos incluso hacia nivel interno. Tener muy claro, como os decía antes, que la comunicación se realiza por toda la institución y por todo, incluso afuera de la institución, ¿vale? Como objetivo estratégico de Prado Online estaba 3 puntos fundamentales: incrementar el conocimiento sobre la colección y las actividades del museo a través, por supuesto, de la red; optimizar y facilitar el acceso online a contenidos, a información sobre el museo, independientemente del lugar, del aparato, del dispositivo y de la plataforma de acceso online; y crear comunidad a través de las redes sociales, participando en el diálogo constante, en esa conversación que está y que se produce sobre el arte, sobre el museo y sobre nuestra colección, por ejemplo. ¿Cómo se llevó a cabo, no? Pues a través de medios estratégicos, ¿no? Centrándonos principalmente en 4 puntos en el trabajo del museo. Por un lado, en la web, con la idea de lanzar una web renovada, ¿no? Con un diseño nuevo, una estructura nueva, unas funcionalidades nuevas, que permita ampliar no solo el número, sino la calidad de sus visitas, así como el interés de las colecciones y de la actividad del museo, para crear una mejor relación entre los usuarios, ¿no? Esto se hacía a partir de una cuestión importante y a partir de una reflexión que permítame, vuelva a lo anterior, ¿no? Al tema de la metanarrativa y tal. Se hacía a través de todo ese contenido que durante los años el museo ha ido recolectando, cultivando sobre sus propias colecciones, ¿no? Sobre la parte documental del museo, sobre sus archivos, sobre su biblioteca, sobre los conocimientos de los diferentes conservadores y sobre toda esa tradición que el museo ha tenido. ¿Para qué? Para hacer pública y hacer llegar más y más lejos nuestra colección.
Después, por otro lado, desde el punto de vista de las redes sociales, pues ampliar la presencia del museo en redes sociales. En esa época ya teníamos Twitter, por ejemplo, teníamos Facebook, pero estábamos todavía de una manera incipiente. ¿Por qué? Porque, bueno, había que definir claramente no tanto a nivel externo, sino a nivel interno. Cómo sería nuestra estrategia, cómo serían nuestros mecanismos, cómo sería el flujo, disculpen, el flujo de contenidos dentro de la propia institución, cómo esos contenidos se van a modular y se van a dar al público, cómo se va a hacer llegar toda la actividad del museo al público, ¿no? Cómo marcar una línea de comunicación online a través de redes sociales, qué tono utilizar es importante, qué imagen dar es muy importante y ha supuesto un proceso de gran reflexión para nosotros, ¿no? Y insisto, reflexión diaria y constante, ¿no? Por último, las aplicaciones móviles, por supuesto, con nuestra idea de llegar a todo tipo de dispositivos. Ya cada vez nuestra web empieza a verse menos desde desktop, desde ordenadores, empieza a verse más incipientemente desde tabletas, móviles y tal. Es más, la mayoría de la conexión que, aunque no tengan esa reflexión, pero quiero que la tengan, que hacen a Internet, normalmente la hacen desde su dispositivo móvil o desde su tableta. Porque el uso que tenemos de Internet hay que superar ya esa idea de que Internet es entrar en la web y consultar una web. Eso ya no lo hacemos casi nadie. Internet es comprar una entrada, cambiar un vestido de una camiseta de Zara que no te queda bien la talla, hablar con un amigo por Hangout. Toda esa actividad que hacemos constantemente, eso es Internet. Internet ya está superado el hecho de que sea una web. Por supuesto lo es, pero es muchísimo más. Si ahora mismo cayeran las redes, no podríamos casi hacer nada de lo que hacemos normalmente. No podrían sacar dinero del banco, simplemente. Algo tan sencillo como eso. Bien. Y por último, el vídeo. ¿Por qué damos preeminencia al vídeo? Hace muchos años, hace más de 10 años, un amigo nos comentaba a varios miembros del equipo que nos decía: Internet es vídeo. La web es vídeo y la televisión pasará por Internet. Todavía no se había inventado el concepto de Smart TV. Todavía no se había inventado el concepto de descargarse Juego de Tronos y verlo en casa, sin pasar, por supuesto, por la tele. Quien dice Juego de Tronos dice True Detective, depende del arco que les guste a las series. Bien, consumimos vídeo, consumimos televisión, si quieren, pero lo hacemos a través de YouTube, lo hacemos a través del móvil, lo hacemos a través de todo tipo de dispositivos que no. Incluso las noticias las vemos a veces a través del móvil o descargamos un documental que nos gusta de la televisión. Hagan esas reflexiones constantemente porque Internet es mucho más de lo que realmente pensamos que es. Voy a empezar por redes sociales. Voy a intentar ir un poco más rápido, es complicado, tengo muchas cosas que contarles. En redes sociales, nuestra principal idea fuerza fue contar contenidos, contar la colección. No contar tanto la institución, que también, no contar tanto, por supuesto, las actividades que también realizamos, sino contar nuestra colección. Hablar de quién era Tintoretto, qué cuadros de Tintoretto hay en el Prado, quién era Tiziano. Hoy es San Pablo, vamos a ver qué cuadros de San Pablo, hace un par de días fue San Pedro y San Pablo, vamos a ver qué cuadros de Tiziano hay en el Prado. Vamos a hacer, un especial sobre Goya, porque se celebra tal aniversario, ¿no? Nuestra idea era contar la colección desde la herramienta Twitter, por ejemplo, porque nos parecía una forma de comunicación, primero, novedosa, segundo, muy relacionada con el museo, y tercero, que nos permitía conversar sobre un tema que a nosotros nos parece relevante, que es nuestra propia colección, y que va muy directamente relacionado con nuestra propia identidad, que es nuestra colección, más allá del concepto colectivo que tenemos todos, ¿no? Y de la propia institución y del edificio Villanueva y de su ladrillo y de su granito, ¿no? Nuestra colección. El 3 de mayo
partes de la colección que no se conocen. Es la labor fundacional casi de un museo. Es una labor que está en los objetivos del museo dentro de la ley fundacional del museo, 46/2003, me la sé de memoria. ¿Vale? Es importante volver a las leyes, a ver qué nos dicen, para que nos guíen en cuál es nuestro objetivo, ¿no? Bien, voy a empezar a switchear, a pasar de un sitio a otro para que vean ciertas cosas a ver si puedo. Bien. Esta es la página en Twitter del Museo del Prado, ¿no? Que tenemos unos 467.000 seguidores, que tenemos una comunicación constante. Bueno, pues pueden ver y pueden seguirnos y pueden ver lo que hacemos. No voy a explicar, no voy a analizar constantemente lo que hacemos, pero sí me gustaría enseñarles, lo que hacemos nosotros, ¿vale? Vamos contando directamente qué ocurre en el museo y vamos centrando directamente en los contenidos sobre los que hablamos, ¿vale? Me gustaría enseñarles cómo trabajamos. Esto es Matrix. Es TweetDeck, es Matrix. Esto con mis compañeros de redes sociales trabajan directamente con esto. Aquí podemos ver lo que se nos cuenta, lo que se nos dice y tal. Es una herramienta, hay miles como esta, ¿no? Es una de las más utilizadas y a nosotros la que más nos gusta, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, gracias Mariam por comentar la conferencia, todo lo que se está diciendo actualmente, no solo de comunicar el arte, ¿no? Sino del propio museo y tal. Con esto trabajamos y con esto pulsamos un poco la opinión de ese público, de esa sociedad que habla con nosotros. Las redes sociales lo que principalmente te da es un gran feedback, una gran retroalimentación, un saber qué opina la gente sobre ti. Y eso, como he comentado al principio, es fundamental dentro de una institución. Antes esa comunicación era imposible, no había bidireccionalidad. El museo hacía una exposición, el museo publicaba un catálogo, el museo leía ese catálogo y esa exposición se recogía en prensa y, bueno, más allá de escuchar conversaciones por los pasillos, esa bidireccionalidad no existía. Ahora sí, ahora la tenemos. A tiempo real, al menos en una parte, ya sé algo, no puedo saber todo lo que se dice en el museo en todo momento, ¿no? Sería demasiado panóptico, pero sí, ¿qué se dice en Twitter, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, tenemos redes que nos permiten, perdónenme, que es que son muchísimas páginas las que quiero enseñarles, recopilar y hacer grandes relatos de nuestros propios contenidos, ¿no? Por ejemplo, el otro día explicábamos quién era Mengs. Y lo hacíamos a través de nuestros tweets, de relacionar contenidos con la enciclopedia del museo, que está en la web, tweets relacionados con imágenes, otros tweets como ven, van contándose una historia que es la del Prado y que si quiere alguien conocerla, no supone más allá de que el Prado está hablando sobre Mengs. Puede hablar todo el mundo, por supuesto, ¿no? Y lo hacemos normalmente con todas las obras o contenidos. Por ejemplo, Al Detalle es un juego que hacemos todos los viernes en Twitter, un juego muy seguido, en el que nos permite pues dar un detalle de una obra y que nuestros usuarios vayan adivinándolo. Este detalle nos permite, por supuesto, hablar después de la propia obra, ¿vale? Y que la gente, acierte, no acierte, mantener una conversación con cada usuario, recoger las opiniones sobre las obras, hablar del contexto donde se genera la obra, donde se genera el artista, dar muchísima información sobre los artistas. Tenemos una cantidad ingente de información sobre nuestros artistas, sobre nuestras colecciones. Una cantidad tan ingente que es sobrepasada y que es desconocida. Nuestra labor es hacer llegar al público, a la sociedad, tanta información, porque si no, esa información se desconoce, ¿vale? Pues son diferentes actuaciones que hacemos, por ejemplo, en este caso en Twitter, para
mantener una conversación con las personas que están interesadas en nuestra colección o la actividad que realizamos, y en las que vamos decantando contenidos, decantando información, decantando imágenes. No es una conferencia al uso de un especialista, por supuesto, pero sí llegamos a subir un vídeo, si hubiera un vídeo de un conferenciante, un especialista del museo sobre Pompeyo Leoni, lo hubiéramos subido, porque las redes sociales permiten una cosa que es muy interesante, que es escalar la información y el contenido. Y eso hay que tenerlo claro. No es el mismo uso que hace una persona de 15 años de Twitter que el mismo uso que hace una persona de 25 que el que hace una de 50. Porque todo el mundo utiliza Twitter, hay gente que no, pero en toda esa franja de edades hay gente utilizando Twitter. No es lo mismo el uso que hace un profesor universitario que el que hace, no sé, otro tipo de profesión. No es lo mismo alguien interesado en la historia del arte que alguien que simplemente quiere entrar en el museo por conocer cosas. Y hay que dar información para todos, y hay que dar el contenido adaptado a todo ese tipo de público. Eso es fundamental. Y hay que tenerlo muy claro. Porque no podemos... Una conferencia del profesor de Javier Portús sobre Velázquez puede ser amena, pero también puede ser muy intensa, ¿vale? Y no todo el público está preparado para escuchar una conferencia de Portús. Con todo... hay que darle, a veces, un joven de 15 años, ya les digo que no. Entonces y aquí en redes sociales lanzas hacia todo un público, amplio, diverso, extremadamente amplio. Con lo cual hay que escalar esa información, ¿no? Bien, por supuesto Facebook, en el que realizamos lo mismo, diferentes cuestiones sobre el contenido del museo, sobre la actividad del museo. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en Facebook, cada vez que subimos un post, por ejemplo, este de ayer, de cuando se hizo la donación a Arango, tiene un alcance, por ejemplo, de 118.464 personas, ¿no? Se ha convertido 1011 veces. Esto es lo que le explicaba antes del momento Spiderman, ¿vale? De un gran poder se supone una gran responsabilidad. Por ejemplo, San Pedro y San Pablo, ¿no? Por el día San Pedro y San Pablo hicimos varios tweets, varios posts sobre los santos y su representación en el Prado, en este caso en Rubens, ¿no? 350.000, un alcance de 350.000 personas. A 8.500 personas les gustaron esto. Imagínense que sus fotos de vacaciones en Facebook, ¿vale?, las vieran 8.500 personas, ¿vale? Entonces, con esa, por un lado, y esa balanza con la que trabajamos de la mutabilidad y el constante cambio y evolución de las redes sociales, y por otro lado el peso de la institución, es con el que hay que moverse dentro de la comunicación. Porque, insisto, si aquí hacemos una mala comunicación o cometemos un error, es que le está llegando a 350.000 personas, tiene un potencial, ¿vale? Pero es que a 8.500 ya te dicen que le gusta, ¿vale? Esto es importante porque uno ahí puede valorar perfectamente hacia dónde quiere ir y cómo quiere hacerlo en función del alcance que tiene. Hay que hacer una labor en la que no voy a entrar porque se me excede el tiempo de la conferencia, muy importante de analítica web, de analítica de redes sociales, para ir perfilando qué público tienes, cuál es tu público más interesado, cuál es el público que más interacciona, a qué países hay una mayor interacción. Permítanme, por ejemplo, Google+, ¿vale? Google Plus tiene un público principalmente de países suramericanos, por ejemplo, en lengua castellana. Entonces el contenido hay que modularlo, el tono hay que modularlo, ¿vale? No es lo mismo comunicar, no es el mismo tono, no sé si les ha pasado con amigos suramericanos, que parecemos que los castellanos o los españoles hablamos como muy directo, ¿no? Y ellos son como más pausados en su tono, ¿no?, a la hora de hablar. Pues igual ocurre aquí, hay que tener en cuenta ese tono, ¿vale? Y hay que modular la comunicación en ese tono, ¿no? Aunque contemos las mismas cosas, como quería decirles, ¿sabes? Evidentemente hablamos de San Pedro y San Pablo y de todo este tipo de contenidos en los que el museo tiene la obligación de difundir y de contar, ¿no? Pinterest nos ha permitido
tener como el repositorio de imágenes del museo. Pinterest es una red social que nace principalmente para vender ropa en el mercado americano. Funciona muy bien como gran, bueno, pues selector de me gusta esta prenda, me gusta estas zapatillas de deporte, me gusta eso. ¿Cómo lo utilizamos? Pues no vendemos, por supuesto, pero de una manera u otra sí lo hacemos. O sea, creamos contenidos temáticos, ¿no? La danza en el Prado, por ejemplo. Recogemos aquí obras que tienen como temática la danza. Y esto nos sirve después para cuando en Twitter o en Facebook hacemos un especial sobre la danza, tener este repositorio de imágenes y que la gente pueda, de un solo vistazo, disfrutar de todas las obras que tienen danza en el museo, ¿no? O que tienen, no sé, los bodegones en el Prado, por ejemplo, ¿no? O cuando, por ejemplo, explicamos qué era el Salón de Reinos en su momento, o la Torre de la Parada, o una colección tan peculiar y tan a veces desconocida como es el Tesoro del Delfín, ¿no? Las redes sociales nos permiten, por supuesto, no solo una interacción con el público, sino una interacción entre ellas mismas. Y que desde Twitter podamos lanzar un link a Pinterest, desde Facebook lanzar un link a YouTube, y esto nos crea todo un entorno, todo un ecosistema digital de conocimiento sobre la colección del museo, sobre sus obras y sobre qué es lo que el museo realmente es y hacemos. Google Plus ya he explicado. Bien, el tema del vídeo es un tema, como les decía, relevante, porque hemos invertido mucho esfuerzo y mucho tiempo en realizar vídeos sobre la actividad del museo desde sus actividades generales, como por ejemplo una obra, un artista, las conferencias de que se realizan en el museo y sobre exposiciones, explicaciones sobre exposiciones, sobre propias restauraciones del museo. El consumo de vídeo del museo ha crecido exponencialmente en los últimos años. Se consume más un vídeo sobre una restauración, pero bueno, no más, sino infinitamente más, que el texto en la web publicado sobre esa restauración. Hay que tenerlo en cuenta y hay que ser muy consciente de eso. En un principio empezamos a trabajar con Prado Media, que era el repositorio de vídeos, está en la web actual, el repositorio de vídeo de la web, ¿no? En el que, bueno, pues aquí podemos encontrar todos los vídeos que hay en el museo sobre, bueno, diferentes temas, ¿no? Exposiciones, colección, investigación, etcétera. Bien, nos dimos cuenta que la gente tenía que venir, el usuario, tenía que venir al museo, a nuestra web, para ver un vídeo. Y que los vídeos se veían en YouTube. Entonces, el primer paso, por supuesto, fue hacernos un canal en YouTube. Claro, la difusión, queremos comunicar, queremos contar lo que hacemos y nos interesa contarlo al mayor número de gente posible. Si tú tienes en la web un canal que tiene un recorrido que llega hasta 5 y YouTube te lo eleva hasta 25, pues evidentemente plantéate que a lo mejor hay que estar en YouTube. Porque todo el mundo está viendo vídeos en YouTube, desde el de Beyoncé hasta John Berger, ¿vale? Es importante reflexionar un poco sobre esto, en tanto que hace poco la web era como ese lugar en el que todo lo que había del museo estaba, ¿vale? Los vídeos, los catálogos, información sobre las exposiciones y tal. Bien, porque hasta hace poco abríamos un navegador y poníamos www.museodelprado.es. Bien, yo creo que hace años que no pongo www.museodelprado.es en ningún navegador. Pongo, y yo trabajo en esto, pongo Prado, museo, y ya lo primero que me sale es la web del museo y entonces pincho, ¿vale? Ese cambio es fundamental para entender el proceso. Ese cambio es fundamental para entender que nuestros contenidos van a estar distribuidos sí o sí, que no podemos quedarnos en nuestra propia web y que si en todo caso tenemos que tener web, y la vamos a tener, por supuesto, y tenemos, la web solo puede ser una plataforma donde esos contenidos estén, pero que probablemente estén en diferentes canales. Pongan los contenidos en los canales donde tengan una mayor difusión. Por supuesto, controlen esos canales. No somos Beyoncé, ¿vale? Pero somos el Prado.
pero para eso están las ideas que he marcado antes desde el punto de vista de la comunicación. Entonces, como les decía, en YouTube tenemos, por supuesto, todas las conferencias del museo, exposiciones, restauraciones, y son vídeos, pues eso, con una visualización de 4.000 visualizaciones, 2.000, 3.000. Bueno, Beyoncé tiene millones, pero, insisto, no somos Beyoncé. Hay que modular y hay que tener muy claro cuáles son tus expectativas en función del contenido y de dónde trabajas. No hay que volverse locos, ¿vale? Bien. Y por último, hicimos también iTunes U. iTunes U fue un proyecto que realizamos con la Fundación de Amigos, por supuesto, en el que, en esa idea de los objetivos del Museo del Prado, en el que había llegar a un concepto de multidispositivo, de multiaparato, nos parecía interesante mezclar las posibilidades que tiene iTunes U, en tanto que, bueno, iTunes U es un repositorio, por si alguien no lo conoce, supongo que sí, que es parte de iTunes, y que es un repositorio para universidades, en las que las universidades y las instituciones culturales suben sus conferencias y suben su actividad académica. El Prado entró en ello y empezamos a trabajar en subir nuestras conferencias y las conferencias que le realiza la Fundación de Amigos desde, decíamos antes, de los años 80. Aquí pueden encontrar todas las conferencias realizadas por el Museo del Prado y por la Fundación de Amigos, pero no pueden encontrarla aquí, en desktop, que sí que está muy bien, pueden encontrarla aquí, en su móvil. Pueden descargársela, pueden ir a hacerse un viaje y en vez de mirar el paisaje, escucharse una conferencia de Miguel Falomir. Pueden estar en casa con su tableta y en vez de ver la tele, si es que la ven ya, pueden escuchar una conferencia de Javier Portús, ¿no? El contenido tiene que ser accesible y cercano y ser fácilmente usable en todos los diferentes dispositivos, porque a fin de cuentas lo que hacemos es difusión y comunicación de esa difusión, ¿vale? Bien, el proyecto, como pueden entender, tiene, pues eso, aquí podemos ver las descargas, da diferentes tipos de contenido, y es un proyecto del cual nos sentimos bastante orgullosos porque nos ponía en una situación del Museo del Prado por fin reivindica su carácter educativo o su carácter como institución educativa, no solo como museo, sino, bueno, una de las labores del museo es educar, divulgar, difundir la colección, ¿no? Bien. Website. Querría hacerle unas reflexiones sobre el website actual, que es el que hemos tenido, por supuesto, y que seguimos teniendo hasta ahora. Voy a centrarme solo en la home, ¿vale? El website creo que se lanzó, ya no recuerdo, empiezo a no tener memoria, 2007-2008, tiene ya casi 7-8 años, y es un website que ha sobrevivido al paso del tiempo de una manera, digamos, digna, ¿vale? Es un website que recoge, a fin de cuentas, una cantidad ingente de contenidos, que es un reflejo de una mentalidad que empezamos a superar. Es un reflejo de cómo se piensa que pensábamos que la institución hacia dentro y cómo ese pensamiento se proyecta hacia afuera. Si ven la estructuración de los contenidos, casi responde a la estructura organizativa de las áreas del museo. Por un lado, colección, por otro lado, exposiciones, educación, investigación, donde encuentra biblioteca y archivo, por otro lado Prado Media, porque era un canal de contenidos interesante, por otro lado la institución, toda la parte administrativa del museo, la parte de comunicación, y después, pues no voy a entrar, pueden navegar por la web, por supuesto, no voy a entrar en muchas profundidades, pero quiero dejar claro 4 o 5 conceptos. Y después tenía, pues eso, un display central, donde vamos anunciando diferentes actividades, contenidos, cursos, la parte de visita al museo, de por dónde se entra, por dónde se sale, una parte extremadamente visitada de esta web, galería online, donde está la colección online,
actividad diaria del museo, la tienda, las apps, las redes, Goya en el Prado, total. Que a base de pasar los años, la web se te convierte en un cajón desastre en el que tienes de todo y no tienes muy claro realmente qué quieres contar y qué quieres comunicar. Porque claro, tras los años la idea se te ha difuminado. Y no había en ese momento un plan de actuación, no había unas líneas estratégicas. Y entonces, pues, bueno, todo el mundo decía, yo quiero mi huequito, ¿no?, dentro de la web, ¿no? Yo quiero mi presencia dentro de la web. Es una cuestión muy pertinaz en todos los que trabajamos en web, ¿no? De qué hay de lo mío, ¿no? Que es dónde aparezco, ¿no? Pues bien, aquí estamos en el que hay de lo mío. O sea, aquí está todo mezclado y todo es complicado. Para llegar a un contenido hay que hacer una navegación muy directa. Insisto, es una web de la que me siento, bueno, muy contento porque la he trabajado durante muchos años y, bueno, fue la primera que hicimos mi equipo y yo y tal. Dentro de esta web lanzamos un proyecto que fue Goya en el Prado hace un par de años, en el que intentábamos enseñar toda la colección que tiene el Prado de Goya. La colección de Goya del Prado es la más importante a nivel mundial. Y entonces nuestra idea era, bueno, pues presentar la colección, ¿no? Y presentarla de una manera accesible para un público quizás experto, digámoslo así. Bien. En la cual, en esta web, pudimos, pues eso, puedes ver pues eso, la información sobre diferentes obras del museo, una cantidad de información ingente, ¿vale?, exposiciones, y puedes hacer un recorrido muy interesante sobre todas las obras de Goya en el museo. Bien, nos dimos cuenta que habíamos acertado en grandes cosas, como en presentar con la colección y que la colección es nuestro mayor valor, y también nos dimos cuenta que habíamos cometido varios errores. Entre ellos, uno es que es una web muy, digámoslo así, experta o científica. Es muy complicado que un usuario medio de una web pueda entrar en ese tipo de contenidos, porque son contenidos muy densos, ¿vale? Y también nos dimos cuenta que es una web que estaría bien si fuera de toda la colección, no solo de nuestra web, ¿vale? Como insisto, la cantidad de contenido que mostramos aquí sobre Goya es ingente, es tremenda, y está publicada, es usable, o sea, como pueden ver, bibliografía y tal, pero se nos escapaba un poco la dimensión, no voy a decir lúdica, pero sí de disfrute. Quizás esta web la disfruta mucho Manuel Amena o la disfruta mucho un conservador de Goya, ¿no? Pero un usuario medio a lo mejor se queda como diciendo, bueno, va, ya, ¿no? Y nos permitió hacer como una importante reflexión, ¿no? Hace un par de años nos dimos cuenta, por supuesto, que la web actual estaba ya obsoleta y que, aunque habría aguantado bien el paso del tiempo, ya el de curso, ¿no?, iba por otro lado, ¿no? Y nos planteamos hacer una nueva web. El gran drama, ¿no?, al menos para mí, porque cuando hay que hacer una nueva web siempre es como, bueno, replantearte todo lo que has trabajado y lo que has pensado, y para la gente que trabajamos en web es como empezar desde cero, ¿no? Bien, había que superar este modelo del que habíamos hablado, había que integrarla dentro del plan estratégico y dentro del plan de actuación del museo, dar una mayor relevancia a la colección. Aquí, para entrar en la colección, tienes que darte cuenta que aquí pone galería online y que, bueno, o aquí por colección, y es como... Y después tampoco hay mucha información en comparación con todo lo que dimos de Goya, ¿no? Dar, por supuesto, una nueva experiencia, un nuevo, permítanme la palabra, feeling, ¿no?, o look and feel, ¿no?, de visual y de conocimiento del museo y de sus colecciones, y cambiar un poco el concepto de no es la página web del Prado en Internet, sino es el Prado en la red. Ese concepto, ese cambio nos ha supuesto mucho y nos ha supuesto una reflexión muy profunda, ¿no? Para difundir las colecciones, por supuesto, había que partir de una experiencia muy importante como es las bases de datos que tenemos. Había que hacer un engranaje importante entre el servicio de documentación, de archivo, biblioteca, conservadores, servicio web, porque
con esta web, con la web actual, lo que hacíamos era que éramos simplemente unos receptores de información y íbamos buscando, rastreando la información por todas las áreas y servicios del museo. No, la nueva web debería ser la web de todo el Prado, no del servicio web, ni del área de comunicación, ni del área de desarrollo digitales. Debía ser la web del Prado. Y todo Prado debería ser, reflexión sobre el Prado debería ser identificada con la nueva web, ¿no? La interconexión al tener una base de datos tan ingente, la interconexión de la base de datos era muy importante. Había ya museos haciendo, reflexionando sobre sus propias colecciones, reflexionando sobre qué información dar sobre sus propias colecciones. Se estaba ya hablando de Open Data, de web semántica, de web 3.0. Son reflexiones en las que no me puedo meter muy en profundidad por el tiempo de la conferencia, y que cuando la web nueva se lance las haré en profundidad, ¿no? Esta interconexión de las bases de datos suponía una normalización de las mismas. O sea, que mi base de datos se lea, primero que la leamos nosotros a nivel interno, que lo que el servicio de documentación hace se vea reflejado a tiempo real en la web, o si no, con una sincronización directa y constante. Pero no solo nuestras bases de datos, sino que se puedan comunicar bases de datos como la nuestra con la de la base de datos del British Museum, o con el Library Congress, o con el National Gallery. Porque ¿la gente quiere ver los Goyas del Prado o la gente quiere saber Goya? Es una pregunta que me remite al principio de la conferencia. Si quiere ver los Goyas del Prado, si quiere ver Goya, verá el 3 de mayo. Pero a lo mejor hay un cuadro relacionado con el 3 de mayo que está en el British Museum. Si se lo puedo yo facilitar con un enlace directo, automático, ¿por qué no se lo voy a dar? Ese es el paso siguiente. Eso es a lo que nos estamos enfocando nuestro esfuerzo, a intercomunicar bases de datos entre instituciones, ¿no? Bien, por otro lado también había que hacer una escalabilidad en el tipo de acceso. Una web no solo para un público general, porque no existe el público general. Existe jóvenes, existe gente universitaria, gente que no lo es, gente interesada en el arte, gente universitaria que no es interesada en el arte, gente no universitaria interesadísima en el arte, gente de 50 años, personas de 80 que vienen al Prado y personas que vienen no solo al Prado, sino que se conectan a Internet y que quieren saber del Prado en Internet. Había que escalar todo ese tipo de público y, sobre todo, ofrecer una experiencia nueva de la web, ¿vale? Y del propio Prado. Nuestra primera idea era atrévete a conocer la colección del Prado, más allá de lo que ya sabes de ella. Todo el mundo tiene una idea muy clara de lo que es el Prado. Insisto, vuelvo al inconsciente colectivo del principio, todo el mundo tiene muy clara la idea de qué es el 3 de mayo, pero intenta conocer más, atrévete, a lo mejor es divertido y es interesante. No sé si divertido, pero al menos puede ser interesante, ¿no? Y nuestra intención como museo era poner ese impulso, ponérselo muy fácil al usuario. Bien, pues voy a enseñar un poco la nueva web del Prado. Se lanzará en noviembre, no se lo cuenten a nadie, por favor. En noviembre se lanzará la nueva web. Lo que voy a enseñar está en preproducción, puede tener errores, pero me han pedido que lo haga la dirección, que es denle las gracias a Miguel Zuaza, que ha querido que se muestre y que se vea aquí. Y bueno, yo me he resistido con todas mis fuerzas, pero quien manda, manda. Y bueno, voy a enseñar algo, insisto, en preproducción. Puede quedarse colgada, puede estar lento, les puede gustar, les puede no, pero estamos trabajando en ello. Me parece una buena frase, ¿vale? Bien, esta es la web actual. Esta es la nueva web del Prado. La nueva web del Prado, bueno, pues como decía, tiene la importancia de sus contenidos y, por supuesto, sus imágenes. Aquí tenemos cuadros, otros tendrán otras cosas, pero la imagen tiene un valor fundamental, ¿no? La primera relación que tenemos con una obra es la imagen de la obra. Somos una sociedad constantemente visual. Nos reforzamos en escribir sobre arte, pero bueno, nuestra relación directa es sobre la obra, ¿no? La web del Prado tendrá, como pueden ver, y si les gusta el tema de las web, pueden ver ya detalles, ¿no? Como que, bueno, pues que tendrá un scroll muy amplio porque está pensada para multidispositivos y está pensada también para dispositivos como en plan tableta. Insisto, es una web en preproducción, aquí hay contenidos antiguos, estamos haciendo pruebas, ¿vale?
tendrá una imagen muy directa y una navegación muy sencilla. Colección, actualidad, visita, aprende o conocimiento, museo y tienda. Ya está. No enormes menús. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hemos hecho durante este tiempo un esfuerzo por saber qué buscaba nuestro público en web. Definir los diferentes perfiles. Hemos hecho mucho trabajo de UX, de experiencia de usuario, mucho trabajo de saber cuando alguien entra a nuestra web, qué busca, pero no alguien como yo, que no soy un público objetivo, no alguien como ustedes, lo siento, no lo son. No son público objetivo del Museo del Prado, ¿vale? Son otra cosa. Son toda esta acumulación de públicos, son otra cosa. Entonces, definir muy claro qué roles son. Ustedes estarían dentro del rol experto, permítanme que le llamen así. Después un público más, por ejemplo, mi madre que viene al Prado con sus amigas, o con mi padre, el colegio que viene con niños de 15 años, ir definiendo diferentes roles y ver qué le damos a cada diferente roles. Evidentemente, la fuerza de nuestra web, la fuerza de nuestra comunicación, la fuerza de este museo es su colección. Podemos tener un edificio maravilloso, pero si no tenemos la colección que tenemos, podemos hacer una comunicación maravillosa, que la hacemos, pero si no tenemos la colección que tenemos, no somos nadie. Y se nos conoce por nuestra colección. De ahí que, bueno, el mayor esfuerzo sea mostrar la colección. Voy a enseñar poco de la web, permítanme, en noviembre verán más, ¿vale? Ir viendo, al principio, obras maestras, conociendo a artistas destacados, puede, si quieren, ver más autores. Insisto, web de preproducción, Gabriel Finaldi, aparecerá Miguel Falomir. Entender un poco la colección, ver diferentes temas sobre la colección. Pueden, si quieren, enfrentarse a toda la colección, o al menos a la colección que querramos mostrar. Y pueden hacerlo. ¿Recuerdan cuando el Club Train, el manifiesto, decían los mercados es la conversación? Permítanme dos ideas importantes cuando se desarrollen una web, si es que tienen que ponerse en ello. Aprendan de los que venden. Aprendan de Amazon, aprendan de páginas de consumo muy directo, aprendan, no se pierdan en grandes. Amazon en 3 clics te da una zapatilla del 43 amarilla Access Runner para pronador, te lo da en 3 clics. Hagan lo mismo con sus webs, si es que tienen que hacer webs. Hagan lo mismo con su comunicación. Pueden aprender a través de un buscador facetado. El buscador facetado permite que mientras que está buscando, la búsqueda se vaya modulando. Lo explicaré mucho más detenidamente cuando presentemos la web, ¿no? Pueden ver, pero sin embargo pueden ver qué escuelas hay dentro de la colección, simplemente mirando en el buscador. Pueden aprender las materias que hay y cuántas obras. Ahora mismo tenemos un universo de 9.262 resultados. Cuando lancemos la web, Ana Martín aquí presente, estaremos más allá de los 10.000. Nuestra intención es en un par de años tener casi toda la colección. Pueden aprender también qué iconografía tienen, cuántos santos, cuántos desnudos, qué objetos, qué tipo de objetos hay dentro de la colección. Calaveras, cráneos, qué fauna, perros, palomas, qué flora. Porque a lo mejor, bueno, no sé, a lo mejor les parece baladí que sepamos cuántas palomas hay en nuestras pinturas, pero a lo mejor hay un público interesado de ese overlife que le interesa muchísimo. ¿Por qué? Vuelvo a la reflexión de la metanarrativa. ¿Por qué es más importante saber en qué año se pintó el 3 de mayo que si hay una paloma en una obra de Tintoretto? ¿Por qué? O sea, es más, sabemos, hay cosas que se han descubierto, se han fechado en los cuadros por los objetos representados en ellos, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de personajes. Podemos incluso, si quieren, buscar abiertamente, no abanico, ¿vale? Y ver cuántos abanicos hay en el museo, ¿no?
Y no solo ver los abanicos, sino que ya me está diciendo que de estos abanicos los autores son Vicente Portaña, Agustín Esteve, Fran Luis o Madrazo. Y que la época en la que estos abanicos se contemplan son del siglo XVII. Voy a buscar, bueno, ya me vengo arriba. Siglo XVIII. ¿Cuántos abanicos del siglo XVIII hay, no? Bien. Bien, pues ya, abanicos del siglo XVIII en el Museo del Prado. Bien. Y del autor voy a ver... Bueno, no, mejor. Voy a ver, sí, cuántos abanicos son de Mengs. O hay en obras de Mengs, ¿no? O bueno, voy a ver obras de Mengs del siglo XVIII. Esto es un buscador facetado, esta es la fuerza de nuestra colección. Esto es lo que hemos estado trabajando durante estos años para que cuando se lance en la web el público pueda disfrutarlo. Es saber qué obras tiene el museo a raíz de preguntas que los usuarios y nuestros visitantes se hacen. Porque la visita del museo no es la visita formativa de aquí Goya, aquí Velázquez, aquí no. Hay muchas visitas, hay muchas formas de acceder a la colección. Intentemos darlas todas. Hay gente que le interesa las palomas, hay gente que le interesa Goya, hay gente que le interesa el siglo XVIII, hay gente que le interesa y quiere saber qué autores hubo en el siglo XVIII en el museo, ¿no? Por ejemplo. ¿Y cuántas obras hay de Pompeyo Batoni? ¿Quién era Pompeyo Batoni? Pues miren, no lo sé. Pues me voy a enterar. ¿Y qué obras tiene Pompeyo Batoni, ¿no? Entonces, esta multiplicidad de lenguajes, de narrativas, son las que tiene que cubrir y son las que cubrirá la nueva web del museo. No voy a enseñar más de la nueva web. Bien, permítanme que estoy ya alargándome demasiado. Por último, aplicaciones móviles. Con la idea del multidispositivo lanzamos la Guía del Prado, que es una aplicación móvil centrada en la guía del museo, ¿vale? Y lanzamos también Second Canvas Prado, que es una aplicación móvil que lo que da es una nueva experiencia. Intentamos dar nuevas experiencias para que la gente tenga otros ojos, nuestro público, digo la gente porque soy andaluz y para mí es muy fácil decir la gente, ¿vale? Discúlpenme. Nuestro público tenga un acceso muy directo o muy diferente a diferentes formas de ver nuestra colección, ¿no? Les voy a enseñar un momento Second Canvas Prado. Seguro que la conocen, y si no la conocen, para eso estamos. Bueno, ya estamos con... Es una aplicación que nos permite ver las obras de arte pues, de una forma muy directa, muy cercana. Y más allá de la experiencia incluso de la propia contemplación de la obra directa cuando van a salas. Recuerden un poco la reflexión sobre el Museo Imaginario de Malraux. A veces las postales casi transmiten más que la propia obra. No es una reflexión, no estoy quitando aura, trabajo en el Museo del Prado, pero es bueno tener esa reflexión siempre presente. No es una reflexión actual, lo escribió hace muchísimos años, ¿no? Bien, con esto quisiera terminar la conferencia y a modo de... porque ha sido un proceso de años, cuando lancemos la web en noviembre habremos concluido los objetivos que nos marcamos para el Plan de Actuación 2013-2016 y quisiera, si me permiten, hacer un agradecimiento a Elena Garrido, la jefa de comunicación del museo, que ha sido mi jefa hasta ahora y me ha enseñado todo sobre lo que sé sobre comunicación. Agradecer también a mi equipo, ¿no? a Sonia Prior, a Javier Peinado, a Arcadi Gómez, a Javier Sainz, que son los que son mis manos y son quien hace todo este tipo de cosas, vídeos, redes sociales, maquetación, web, todo ello. Y a todo el servicio web por extensión, a toda la gente que ha pasado durante estos años por este tema, que son muy importantes. Somos un museo, una gran responsabilidad también, pero también tenemos la suerte de ser el Museo del Prado. Un museo pequeño no se puede hacer, pero de ahí nuestra responsabilidad, de que ya que tenemos la suerte, hagámoslo bien y tenemos
Y también, bueno, agradecer a Javier Docampo, a Ana Martín, que han trabajado conmigo estos años y que lanzaremos la web, porque ellos son el servicio de documentación de archivo, y toda esta web, nueva web, todo este trabajo de contar palomas, de contar Isaías, lo han hecho ellos, y mi trabajo ha sido trabajar en bases de datos y en diseño y tal, y a informática, soporte, y bueno, a las empresas que han colaborado, ¿no? Por ejemplo, NOS, que ha hecho el desarrollo de la nueva web, a diseño, a muchísima gente, porque, insisto, es un proyecto de toda la institución y espero que en noviembre, si quieren venir a ver la web, o la disfrutan en casa, ¿vale? Que estará mucho bien. Muchísimas gracias. Bueno, perdón, si alguien tiene alguna pregunta, estaré encantado de responder, por supuesto. Es que pensaba que me he extendido demasiado, creo. Lo siento. Javier, soy Álvaro Lucas, soy quien hizo la pregunta ayer. Sí. Entonces, ¿me vas a permitir que haga una performance? Bueno. Rompiendo un poco los esquemas, porque en el fondo es lo que tú has dicho al principio. No soy ni actor ni artista ni nada, solo un profesor universitario. Me está asustando, ¿eh? No, no te asustes, perdonadme. Es sobre todo porque él está hablando del Prado y, claro, le quiere dar una visión, ¿no?, de la colección y proyectar una imagen que yo tenía distinta. Pero cuando yo vengo aquí y hay 200 personas y tú, me da una sensación un poco retro y de rancio abolengo. Sí, no hay... Entonces, quiero romper eso para agradecerte la sesión que has dado y para decirte, perdón un segundo, para decirte que yo he asistido aquí a cursos de Félix de Azúa sobre la muerte del arte, mencionando a Lyotard, a Danto, a Benjamin. Pero claro, tú estás hablando del Prado, no estás hablando del Reina Sofía, no estás hablando de la Tate Modern Gallery. Está claro que el Prado tiene que ir hacia donde están sus públicos, comunicar. Quizá yo me he equivocado de foro, sé que esto es quizá más gestión cultural y no tanto que es el arte y estética. Pero en el fondo tú te has apoyado en esas ideas, sí, por supuesto, ¿no? Pero no hay que dejar de ver qué es el Museo del Prado, porque yo te digo, si por lo que sea vosotros, los responsables del Prado, guardarais las meninas, porque se van a restaurar, pero con el tiempo no volvieran nunca a la sala 12, ¿alguien las demandaría? ¿O con las postales bastaría? ¿O te hago una propuesta, quédate con todas las postales y me llevo las meninas a casa, ¿vale? Y ahora rompo una lanza por Beyoncé, que muchas veces la mencionamos un poco irónicamente, y no sé si realmente aprovechó esa visita al Louvre que hizo, porque consiguió que le cerraran el Louvre para ver a la Gioconda ella sola, cuando tiene también la capacidad de hacerse con todas las postales, todas las copias y reproducciones. En cualquier caso, te doy las gracias porque ha sido muy interesante. Muchas gracias. Yo también soy periodista, aparte de profesor universitario. Y perdonar la interrupción a todos. Hola. Hola, quería saber respecto a lo que enseñaron ayer en el Rijksmuseum sobre el lado más lúdico, esos vídeos muy modernos, muy interesantes de artistas que interpretan un poco irónico, digamos, eso de acercar el museo a la gente a través del arte moderno o a través de, por ejemplo, el concurso que enseñó sobre las ilustraciones y todo demás, algo así como fresco. ¿Eso tenéis planes en la nueva web o no? No tenemos a priori, no tenemos de momento planes de llegar a un nivel tan Rijksmuseum, por así decirlo, ¿vale? Vamos a ver, es que vuelvo al principio de la conferencia, si me permite. Somos el Prado y el Prado tiene que gestionar una imagen y no nuestra, sino de las propias personas con los que trabaja, ¿sabes? Y con y la gente que viene al museo. Para ponerle un detalle, ¿vale? Un día en Twitter pusimos un tuit dirigido
no en tercera persona del plural, no de usted, contestamos de tú. En ese momento nos contestaron 5 personas al momento diciendo que como que el Prado, siendo el Prado, hablaba de tú. Eso fue hace 4 años nada más, o menos 3. No sé la repercusión que tendría hacer un morphing como el del Rijksmuseum, porque el Rijksmuseum en nuestro imaginario es fresco, es holandés, es marketing, es agradable. Ahora, no sé si el Prado en nuestro imaginario es fresco, es español, y hay que trabajar con esos intangibles, insisto, y no puedes traicionar a la marca, insisto. Evidentemente vamos haciendo cosas nuevas y vamos modulando, pero hay que tener cierto, no respeto ni tampoco miedo, sino saber de dónde está uno y hacia dónde va. En ese aspecto, pero no solo porque seamos aquí dentro unos carcas, no, es que porque la sociedad que está fuera a lo mejor le molesta que le hablemos de usted, de tú. Hay un punto a eso. No me siento una persona antigua, carca, ni mucho menos que la gente que trabaja con nosotros de comunicación, que las tienen usted debajo casi. No son gente de joven, o sea, insultantemente joven incluso, como yo, ¿no? Pero es que trabajamos donde trabajamos. Y no trabajamos aquí porque tengamos una imagen antigua y tal, sino porque la sociedad a lo mejor tiene otra imagen. Evidentemente hacemos una web moderna, o sea, actualizada, utilizamos medios y tal, pero el Rijks puede hacerlo porque puede hacerlo el Rijks. La Tate puede hacerlo porque puede hacerlo la Tate. La National Portrait puede hacerlo. La National Gallery puede hacerlo. Esa es la pregunta con la que, insisto, ese es el drama diario de la comunicación. Preguntarse eso e ir modulándolo. Porque evidentemente hacer un morphing tiene mucha más difusión que si yo pongo una foto de Goya. Hacer unos tetabricks con la imagen de Goya, de las obras, que hizo ayer el director del Rijksmuseum, tiene mucha más difusión casi que poner una imagen en una web. Pero no todo es válido en función qué contexto. No sé si con eso respondo a la pregunta. Hola. Hola. Muchas gracias por tu charla. Gracias. En relación con todo el tema de la marca, el logo y sobre todo el gran peso de la identidad de la historia del Museo del Prado, no se me ha escapado que en la imagen que has mostrado de la nueva web ponía Museo del Prado. Sí. Y no ponía ya Museo Nacional. Ah, bueno. No sé si... Bueno. Y me ha parecido muy interesante ese tema, sí. sea definitivamente así o no, o sea una aplicación de la marca o como lo podemos ver. No tiene ninguna... ¿Lo ves? Hagamos un inciso, un momento, El Museo del Prado quita el nombre nacional de su web en la esquina superior izquierda y este señor tan amable se ha dado cuenta, ¿vale? Con esto trabajamos. Insisto que el Museo de Cádiz, de donde soy, quite Museo Provincial de Cádiz y ponga Museo de Cádiz, lo siento, no le importa a nadie. O sea, no. Aquí se mira, ¿vale? Eso es trabajar en el Prado. Entiéndanlo. Bien, no, es una cuestión meramente de diseño y de limpieza del menú superior. En el footer, en el pie de la web, aparece Museo Nacional del Prado. Vamos, hay diferentes logos, como todas las grandes instituciones, corporaciones, hay una política de logos y se utiliza y se ajusta el logo a las necesidades desde el punto de vista de usabilidad y de diseño, por supuesto. Claro, sí, me parece genial. No, muy buena pregunta. Sí, entiendo que, de hecho, otros museos también han ido tratando de minimizar el largo del nombre, ¿no? Sí. La Tate es el ejemplo cumbre, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues, del mismo modo que se habla de ven al Prado, se dice ven al Museo Nacional del Prado, ¿no? Todo ese tipo de comunicación pensé que... Hay un punto también de sintetizar y si la síntesis se entiende como cercanía, el Museo del Prado se conoce como Museo del Prado. Nadie dice he estado en el Museo Nacional del Prado, queda como un poco raro, ¿no?
pero también a veces es necesario utilizar el nacional, otras veces es necesario, y en este caso, en la web, insisto, es una cuestión meramente de diseño y que nos viene bien porque como habíamos puesto conceptos en los literales, conocimiento, colección, actualidad, ¿no? Es muy directo, muy claro de lo que se quiere dar, nada más. Hola. Hola. Vamos a ver, yo quería primero darte la enhorabuena a ti y a tu equipo por la presencia del Prado en redes, sobre todo en Twitter, que es lo que yo sigo más. Me parece que el objetivo de dar a conocer las colecciones se va consiguiendo. Y solamente una cosita que yo echo de menos, que es a lo mejor desde un punto de vista muy personal. Yo como amiga del Museo del Prado me pregunto por qué la Fundación de Amigos prácticamente no existe en las redes, o sea, ni sus actividades, ni, bueno, no digamos ya las cosas que patrocina, ¿no? Que eso a lo mejor tiene menos importancia, como este curso. O bueno, tiene menos importancia, a mí me parece que tiene muchísima, pero bueno, para divulgarlo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sé que no forma parte de los objetivos prioritarios, según has estado diciendo, pero yo creo que algo de divulgación debería tener. A lo mejor pasa porque la Fundación tenga su propia cuenta en Twitter o en redes, no lo sé, pero yo creo que habría que divulgarlo de alguna manera. Esa es mi opinión. Muy bien. Me parece importante la reflexión, porque, bueno, le voy a contestar con un ejemplo. El Brooklyn Museum tiene una presencia de su fundación de amigos, digamos, paradigmática en redes. Tiene una labor de engagement con los amigos, presencia y tal. Diferencia la fundación de amigos, digámoslo así, los amigos del Brooklyn Museum, del Brooklyn Museum en sí. La presencia del Brooklyn Museum al principio de redes sociales, tanto de Twitter, tanto de Facebook, fue paradigmática para el resto de museos. Todo el mundo veíamos lo que hacía el Brooklyn Museum, ¿vale? Durante un par de años eso fue paradigmático tanto en conferencias como en... Hay que hacer lo que hace el Brooklyn Museum, en engagement y tal. Bien. Al tiempo, el Brooklyn Museum bajó visitantes. Hay un artículo en el New York Times que lo explica, ¿vale? El Brooklyn Museum bajó también presencia de amigos del Brooklyn Museum, ¿vale? Aun cuando las actividades se tuiteaban, cada visita de los amigos se hacía y tal. El artículo del New York Times se pregunta si es necesario. Es una gran pregunta. En función del público y de los usuarios de la Fundación de Amigos, de los amigos del Brooklyn Museum. E insisto, en una ciudad como Nueva York, en una ciudad como Brooklyn, o sea, en un borough como Brooklyn y tal. Es un artículo que le recomiendo que si puede lo lea. En este caso, bueno, y respondiendo a su pregunta, yo me dedico a Museo del Prado, no trabajamos, ¿no? Sí que la Fundación de Amigos tiene una entidad separada. Sí que me parece importante reflexionar sobre el público que tiene la Fundación de Amigos. ¿Quiénes son los amigos del Museo del Prado? Y si ese público, bueno, pues si está interesado en tener redes sociales, por ejemplo, o en tener un acceso, porque usted a lo mejor sí lo está, ¿sabes? Pero a lo mejor hay gran parte de su público que no. Hay que invertir mucho tiempo, tiene un coste muy alto. Esto no es una persona poniéndose delante de Twitter y haciendo, no. Y hay que hacer una estrategia de comunicación y hay que saber lo que se responde y tal. Tiene un coste muy alto y el museo, por supuesto, tiene que hacerlo. Pero hay que tener muy claro a quién te quieres dirigir, cómo y tal. Y sobre todo, porque está muy bien, el Rijksmuseum ayer lo explicó y todo muy bien. Nunca se explica, yo tampoco lo explicaré porque nunca lo explicamos, el coste que tiene, o sea, en pecunario, que tiene todo esto detrás, porque lo tiene y es alto, ¿vale? Porque, insisto, un restaurador restaura una obra y la obra se ve restaurada, ¿vale? Un conservador compra una obra, os da para comprar la obra, da el informe y la obra la veis. Monetizar la gestión de un intangible, como es una marca y tal, es muy complejo, muy complicado. Entonces, en este caso, pues igual hay que
hay que hacer una reflexión sobre, ¿hace falta estar? ¿No? A lo mejor sí, no lo sé porque, insisto, no trabajo para la Fundación de Amigos. O sea, trabajo con ellos, pero no para ellos, ¿no? Entonces, esa es una reflexión, pero que no hace falta estar en todo. No tiene sentido. Esto es comunicación, aquí no abrimos cuentas en Twitter, Facebook y tal porque mole, perdónenme la expresión, estar en Twitter y en Facebook, sino porque hay un objetivo claro de llegar a un tipo de público definido. Abrimos Google Plus porque queríamos llegar a Hispanoamérica, así de claro. Hay un target claro. Si tú tienes tu target bien definido, ¿qué necesidad hay? ¿Puedes buscar más target a abrir ese amplio? Pues sí, pero tienes que ver el coste y el coste-inversión, por así decirlo. Quería agradecer tu ponencia porque me parece tremendamente importante que nos hayas querido contar todo. Gracias. Porque no todos lo dicen todo ni de la manera tan clara con la que has llegado a la gran mayoría de los que te estamos escuchando. Muchas gracias. Me gustaría saber si en la próxima idea o estrategia habéis planteado el tener un blog aparte de la website. Si va a haber una visita virtual dentro de la propia web y cuál es el público o cuál es el target para los niños dentro de la educación en la estrategia de comunicación para llegar a ellos. Muchas gracias, señor Pantoja. Gracias. Bien, en principio no tenemos pensado hacer un blog, no. Porque, francamente, tendríamos tantas cosas de contar que no contaríamos ninguna. Consideramos que un blog es me remito al término al principio, ¿no? Un blog bitácora, ¿no? Es un diario. Y el diario del museo no lo cuenta una persona, ni un área, ni una institución. O sea, ni un trabajador y tal. Con lo cual, una visión global del museo no se puede dar desde un solo punto de vista. Y la idea de un diario nos parece que no se adecua a lo que queremos. A su pregunta sobre visita virtual. Es que nunca sé lo que es una visita virtual cuando me lo preguntan. O sea, es cuando entramos en un espacio en 3D, ¿no? Y vamos navegando, hacemos como un Google... sí, 3 o 4D, ¿no? Y hacemos como un Google Street, ¿no? Y vamos por ahí. Sí, por supuesto, lo sé, sí. Pues tampoco. ¿Por qué? Pues porque fuimos el primer museo y que hicimos Google Earth, por ejemplo, ¿no? Hicimos la posibilidad, Google Earth es la base de una aplicación como Second Canvas, ¿no? En el que puedes ver la imagen y tal. ¿Tiene sentido ver el museo desde dentro, desde una obra en 3D deformada por el icosaedro que produce la navegación cuando vas entrando? Tienes que girar con el dedo para ponerte delante de las meninas. O sea, ¿cuánto sacrificamos por la experiencia no aún conseguida de un 3D, 4D real, ¿no? Virtual, en una pantalla en desktop, ¿no? Que es como, hombre, si el día de mañana ya nos ponemos las gafas, estás en tu casa, ¿no? Y tienes como una experiencia como muy 4D, ¿no? O sea, como ya gafas de realidad aumentada o sea, bueno, de realidad aumentada no, de 4D y tal, pues a lo mejor lo veríamos, no lo sé. Entonces me parece todavía como que tenemos que reflexionar mucho. Pero estas visitas virtuales en las que se va deambulando por el museo a base de darle al botoncito, a la tecla hacia adelante y después te vas moviendo como si estuvieses jugando un juego de arcade, ¿no? En Duke Nukem, ¿no? Y matando gente dentro del museo, todavía no lo vemos, ¿vale? No. Más dinero a nivel internacional. Soy un gran jugador. Y cuando le he dicho, cuando ha nombrado a Spiderman, me ha llegado al corazón, gracias. No, claro, sí. Vamos a ver, si es que como conozco la industria, yo aquí vestido, yo soy muy friki, digámoslo así, ¿no? Conozco la industria, sé lo que eso supone, ¿vale? Y sé lo que implica. Y no sé si llegaríamos, francamente, a un público joven. No lo sé, porque creo que no, porque no veo entrando a gente joven en la visita virtual del Louvre, francamente, ¿eh? No sé, entonces, ahora yo, como respuesta a eso, hemos hecho una estrategia en digital y tal, en el que le estoy mostrando una obra a un nivel de resolución que antes no ha visto.
Y aparte con un storytelling, contando la obra, cosas que antes a lo mejor no se le han contado, ¿no? Quizás sea nuestra respuesta, porque todavía no vemos el hecho de que vaya por la sala 12, gire a la derecha, el Mariana de Austria se le deforme y tal, que sí, que cada vez se hace mejor, pero nos cuesta. Pero no nos cuesta, insisto, porque seamos antiguos y tal. Juego mucho a ese tipo de juegos, pero no lo vemos dentro de la identidad, por así decirlo. Y por último, para el tema del público joven, de niños y tal, el museo ha hecho un proceso estos años, por ejemplo, con la Caixa, con diferentes instituciones para llevar al público joven, niños y tal, el museo. Es complejo, es una de las grandes apuestas y grandes retos, mejor dicho, del museo, porque es complicado. Es complicado. Mire, el otro día di una charla a un grupo de chavales de 15, 16 años y para explicar sobre cuál es tu papel, tú qué haces, cuál es tu trabajo en el Museo del Prado, ¿no? Yo dije, yo trabajaba en comunicación, llevaba comunicación online, y para explicar el concepto de marca, el concepto de historia y de cuento, les hablé de Juego de Tronos, ¿vale? Y de la serie El Ministerio del Tiempo, ¿vale? No sé si la han visto, Televisión Española y tal. Bien, de los 15 chavales, que yo quería ser moderno, quería ser enrollado, ¿vale? De los 15 chavales, habían visto el Juego de Tronos 3 y El Ministerio del Tiempo 1. Entonces me sentí, primero, muy mayor, segundo, francamente descontextualizado, ¿vale? Y tercero, como muy perdido, entendiendo que yo trabajo en comunicación digital, que puede ser moderno y tal, ¿no? Bien. Claro, mi entorno, mis amigos, aquí incluso hemos visto Juego de Tronos y tal, ha visto esa serie, ¿no? Y podemos hablar de ello y tal. Los niños de 15 y 16 años, salió un artículo este fin de semana en El País Semanal que veían a youtubers, que son, bueno, pues eso... influencers y tal, ¿no? Claro, me quedé gracias a mi compañero Javier de redes sociales, me estuvo guiando un poco, lo estuve viendo. Llegar a un público, a ciertos tipos de público, es muy complicado, muy complicado. ¿Sabes? Y hay que saber muy bien, porque tú te crees que a lo mejor estás siendo moderno y guay, perdóname la expresión, por hablar de Juego de Tronos, y es que no, guay para nosotros, pero no para un público de 15 años, ¿no? Y le tienes que hablar de otro tipo de cosas. Y no digamos a niños aún más pequeños, por supuesto. Y en online es complicado, sí. Pero ese es nuestro reto y en próximos planes de actuación estaremos en ello, sí. La última pregunta, por favor, si no les importa. Hola, Javier. Hola. Bueno, chulísima la exposición. Muy amable. La verdad. Gracias. Hay una cosa que, bueno, ha habido muchas cosas que me han gustado, pero hay una que me ha encantado personalmente, que ha sido el buscador ese facetado que has presentado. Y también me ha llamado la atención el hecho de que has dicho antes que estabas trabajando con otros museos a la hora de compartir obras. ¿Estáis pensando ese buscador abrirlo un poco para que otros museos puedan participar, no ya los que has nombrado, sino otros nacionales con menor presupuesto? No, quizás, bien, vamos a ver, intento explicar un poco, a lo mejor por explicar rápido y ir a lo esencial no he podido, es una cuestión. El buscador facetado es un desarrollo de web semántica que hemos desarrollado con la empresa que desarrolla la web, ¿vale? Y es un buscador facetado como puede tener Amazon, como puede tener otros. O sea, no podemos compartir nuestra tecnología, podemos compartir nuestros contenidos, ¿vale? Es una tecnología compleja, una tecnología que hay que hacer mucho trabajo detrás para llevarla a cabo, pero no es una tecnología para compartir, en el sentido de que lo que quería decir cuando compartía con otros museos eran nuestros contenidos. El hecho de que tengamos, en el momento en que entramos en una ficha de obra, imaginaos, yo qué sé, hacemos una búsqueda sobre Goya, ¿no? Y vemos la ficha de la Condesa de Chinchón, poder ver también unos contextos de fichas de otros museos o de otras instituciones que tengan relación con la Condesa de Chinchón. Eso es lo que queríamos y eso es lo que queremos. Y eso será no a partir del lanzamiento de la web, sino en procesos subsiguientes, porque es un proceso largo, no es un proceso que sale así, sino que hay que trabajar mucho y hay que cruzar bases, hay que hacerlo. Pero evidentemente el código, o sea, y está preparado para ello, iremos trabajando en ese sentido. Vale, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, un placer.